derrotar al gobierno venezolano. Entonces, pongámosle un poquito de atención a esta es parte de la fase 2 de lo que se llama Operación Venezuela, Libertad 2, así se le llama en inglés, ¿verdad? Operación Venezuela Freedom 2. Ellos le llaman Operación Venezuela Freedom 2 y es Operación Venezuela Libertad. Esto viene del Comando Sur y esto está... Lo único que cambia es el nombre del país, pero esto va a ser aplicado en cada país de América Latina que Estados Unidos tiene ya. Acordémonos que estos son los planes de Estados Unidos. Ahora, que se vayan a dar es otra situación, pero esto es lo que tienen ellos. Primero, entre el primer punto de estas recomendaciones que tiene el Comando Sur: 1. Generar un escenario abrupto que puede combinar acciones callejeras y el empleo de la violencia armada. Sugeriría también que le pongan un poquito de atención porque esto es aplicable a El Salvador, obviamente. 2. Bajo un enfoque de cerco y asfixia. Utilizar a los miembros de partidos políticos que sean cercanos a la Embajada de Estados Unidos como tenaza para obstruir la gobernanza, convocar eventos y movilizaciones, interpelar a los gobernantes, negar créditos, derogar leyes. Número 3. En el plano político interno, insistir en gobiernos de transición y medidas a tomar después de la caída del régimen, incluyendo la conformación de un gabinete de emergencia donde puedan incluirse sectores empresariales, jerarquía eclesial, sindicatos, ONGs, universidades. Número 4. Para arribar a esta fase terminal, se contempla impulsar un plan de acción de corto plazo, 6 meses, con un cierre de la fase 2 hacia julio-agosto del 2016. Aplicar las tenazas para asfixiar y paralizar, impidiendo que las fuerzas del gobierno de Venezuela, en este caso, se puedan recomponer y reagruparse. Número 5. Mantener la campaña ofensiva en el terreno propagandístico, fomentando un clima de desconfianza, incitando temores, haciendo ingobernable la situación. Número 6. Darle particular importancia a la explotación de los temas como la escasez de agua, de alimentos, de electricidad. Número 7. Posicionar la matriz de que Venezuela entra en una etapa de crisis humanitaria por falta de alimentos, agua y medicamentos. Hay que continuar con el manejo del escenario donde Venezuela está cerca del colapso y de implosionar, demandando de la comunidad internacional una intervención humanitaria para mantener la paz y salvar vidas. Número 8. Insistir en la aplicación de la Carta Democrática tal como se ha convenido con Luis Almagro Lemes. Ustedes saben que este es el nuevo secretario general de la OEA, Luis Almagro Lemes. El mismo gobierno de Venezuela, este es un paréntesis, nos dice que las oficinas prácticamente de Luis Almagro Lemes es la Embajada de Estados Unidos. También consultar con los expresidentes encabezado por el exsecretario de la OEA, César Gaviria Trujillo. Aquí se hace relevante la coordinación entre organismos de la comunidad de inteligencia y otras agencias como las organizaciones no gubernamentales, corporaciones privadas y de comunicaciones como la SIP y diversos medios privados de televisión. Número 9. No se puede decir a un lado el esfuerzo que hemos venido haciendo para vincular al gobierno de Maduro en la corrupción y el lavado de dinero. En estas coordenadas hay que desarrollar campañas mediáticas con los testigos protegidos que colaboran con la aplicación del decreto del 9 de marzo del 2015. Y les voy a leer la última: los entrenamientos y aprestos operacionales en los últimos meses con la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo en la base de Palmerola, de Comayagua, Honduras. La Fuerza de Tarea Conjunta Interagencia Sur, GIATAF, permite colocar tales componentes en condiciones de actuar rápidamente en un arco geoestratégico apoyado en las bases militares de control y monitoreo en las islas Antillanas de Aruba y de Curazao, en Arauca, Larandia, Tres Esquinas, Puerto Leguizamo, Florencia y Leticia en Colombia. Todo ello como lugar de operaciones de avanzada,
con proyecciones sobre la región central de Venezuela, donde se concentra el poderío político-militar. En este aspecto debemos mantener la vigilancia electrónica sobre esta zona de influencia, sobre todo en la fachada atlántica, manteniendo las incursiones de los RS-135 Combate, equipados con sistemas electrónicos que han permitido recientemente recolectar inteligencia, interceptar y bloquear comunicaciones, tanto del gobierno como de contingentes militares. También se debe poner OK al primer batallón 228 del Regimiento del Aire con sus 18 aviones y los helicópteros UH-60 Block Hawks CH-47, aproximándolos al terreno, preferiblemente las instalaciones de Atorrey en Curazao. Faltaron dos más aquí, analistas, pero solamente quería más o menos enfatizarles estos puntos que apuntan a lo que ya dijimos anteriormente. Es urgente para ellos instalar un régimen pinochetista, de corte de Pinochet, pero en el siglo XXI, lo que se llama el neofascismo, un desastre para nuestros pueblos de América Latina. Mary Hall, dele. Claro, Pablo, mira, algo en realidad nefasto para la clase trabajadora latinoamericana. Quiero hacer un paréntesis porque esta pregunta quisiera que la respondieran en El Salvador después de la pregunta sobre Perú. Marta Consuelo habló sobre el movimiento sindical y su, podríamos decir, negligencia e ineptitud, pero diseñada para no activar la lucha del pueblo trabajador, una lucha verdaderamente reivindicativa. ¿Cómo se está preparando el movimiento en estos países, en El Salvador, por ejemplo, para enfrentarse al movimiento sindical prácticamente oficial? Esta pregunta quisiera que la respondieran después, pero ahorita quisiéramos escuchar comentarios sobre los candidatos a presidente en Perú y cuál sería la mejor alternativa para Estados Unidos, si es que hay una alternativa para la clase trabajadora. Sabemos que uno de los candidatos, Pedro Pablo Kuczynski, y hablando del Banco Mundial, como lo mencionó Salvador Rodríguez Duarte, este señor, candidato presidencial por el Partido del Cambio, y la señora Keiko Fujimori, candidata de la Fuerza Popular, ya sabemos, disputarán la presidencia de la República en la segunda vuelta este próximo 5 de junio. La mayoría de las encuestas supuestamente señalan como favorito a Kuczynski por una mínima diferencia, pero sabemos que Keiko Fujimori representa el fujimorismo en Perú, una etapa crítica para la clase trabajadora. Pedro Pablo Kuczynski es el candidato, y esto lo está diciendo el pueblo trabajador, por lo menos el pueblo, el que se llama pensante, es el candidato de los inversionistas y de los mercados. Kuczynski se desempeñó como investigador, economista, jefe y asesor de varias divisiones dentro, no solamente del Banco Mundial, sino que también del Fondo Monetario Internacional, y tal vez alguno de nuestros analistas en El Salvador podría un poquito hablar sobre el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, lo que representa para los pueblos y cómo un candidato que viene de esas entrañas puede ser el candidato de preferencia para el pueblo. Pero también por otro lado tenemos a Keiko Fujimori. ¿Qué nos pueden decir ustedes de todo esto? ¿Cuál es la mejor alternativa para Estados Unidos y la mejor alternativa para el pueblo peruano, si es que existe una? O, Pablo, podríamos decir que esto también es parte de lo que estamos hablando en este momento, de ese movimiento de Latinoamérica hacia el fascismo del siglo XXI. Adelante. Bueno, yo lo que decir sobre la Reserva Federal
En primer lugar, que es una institución ilegal e ilegítima. Y yo siempre he dicho que mientras Estados Unidos, me refiero al pueblo, mientras ese pueblo no trabaje por desbancar ese banco o esa reserva federal, la esclavitud estadounidense y mundial no cesará. ¿Por qué razón? Bueno, las razones son varias. En primer lugar, la Reserva Federal tiene un poder prácticamente infinito. Ellos pueden incluso hasta votar un presidente o solo aumentarle a los impuestos cuando no es debido hacerlo. El expresidente Bush se quejaba de que a él el Banco, o sea, la Reserva Federal lo había votado, a pesar de que él había puesto al presidente de esa institución. Esa institución es tan ilegal que desde su formación allá por 1910 hubo trampas en la asamblea. En esa asamblea que se constituyó ese banco, prácticamente era como los madrugones que hacen aquí. Habían aprovechado hacer ese decreto para crear esa institución, pero prácticamente fue entre Navidad y Año Nuevo, que habían llegado pocos empresarios, pocos diputados, pocos senadores, y lo aprovecharon en una madrugada. Ahora, ¿quiénes son los dueños de la Reserva Federal? Y por eso es que yo últimamente me he dedicado a hablar del sionismo, porque los dueños, los amos, los señores de la Reserva Federal son como 3 o 4 bancos. ¿De quiénes? De los... por ejemplo, ahí están los Rockefeller, que es uno de los primeros millonarios del mundo, ¿verdad? Están los Rothschild, que son otros poderosos millonarios, también dueños de la banca, y son los que manejan prácticamente las finanzas mundiales. Tan es así que ellos en 1927 crearon una crisis mundial para votar un presidente que se oponía a los intereses de ellos, y eligieron a Franklin Delano Roosevelt, que era un judío, y con él lograron ellos establecer un gabinete de sionistas. Y estos sionistas se apoderaron prácticamente de todo el gabinete de los Estados Unidos. Hasta este momento, pues, los Estados Unidos no representa, el gobierno de los Estados Unidos no representa a su pueblo, representan intereses de esas pocas familias que ahora son dueños de la banca mundial prácticamente. Lo que el pueblo de Estados Unidos pudiera hacer o debería de hacer es empezar a luchar por destruir esa banca, porque es inconstitucional, y además de eso es ilegítima, y lo pueden hacer iniciando una lucha legal de acuerdo a su constitución. Pero ellos justifican que ese banco es de más de 12 millones de accionistas, y es cierto, pueden haber más de 12 millones incluso, pero esos no cuentan para nada a la hora de tomar decisiones. Entonces esto está en manos de que lo conozca mejor el pueblo de los Estados Unidos para iniciar una lucha legal en contra de ese banco, que es el azote mundial en cuanto a lo económico, en cuanto a lo financiero. Porque pronto es lo que podría decir. Entonces, Salvador o René o Marta Consuelo, ¿qué podrían ustedes agregar en cuanto al candidato peruano que viene de las entrañas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, y por ende conexiones dentro de la Reserva Federal de Estados Unidos? Bueno, yo lo he entendido un poco, no estoy muy llena sobre la política propiamente de Perú, pero lo que entiendo es que es un plan global, porque lo mismo se está dando en Brasil, se está dando en Argentina, claro. Bueno, se está dando en diferentes lugares, pero lo mismo, ellos han impuesto e imponen a sus candidatos que les van a, lo mismo que va a pasar en Estados Unidos, ¿verdad? Ya sea que quede uno, Clinton, o que quede el otro señor, es lo mismo que va a garantizar
sus políticas neofascistas que ustedes están hablando,